Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Fuerte el aplauso. Nos ponemos sobre nuestros pies en esta mañana y abrimos la escritura en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 8 en nuestras Biblias. Cuando lo tengan, por favor, me dicen un fuerte amén, por favor. Ezequiel capítulo 8. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la escritura, Ezequiel capítulo 8, versículo del 1 en adelante. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que yo estaba sentado en mi casa. Los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Padre, ayúdanos a comprender tu palabra esta mañana, Señor. Que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros, que pueda ser un mensaje que nazca de la Escritura, que tenga claridad y coherencia y que pueda ser puesto en práctica por todos. Asístenos con la pedagogía del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Una de las cosas por las cuales el libro del profeta Ezequiel es uno de los libros menos leídos por los creyentes es precisamente por su lenguaje, y costó también que fuese aceptado en el canon del Antiguo Testamento debido a que no era de una fácil comprensión. Es más, en los manuscritos que se tienen de donde se tomó la escritura, muchos de ellos no tienen o no son legibles. Es decir, de las copias, de las copias, de las copias, de las copias, en algunos capítulos de Ezequiel, los que se dedican al trabajo de traducir la escritura dicen: es complicadísimo porque están deteriorados, están rotos algunos, están uno de los libros más complicados literariamente hablando. Tanto así que los estudiosos del Antiguo Testamento han tenido que traducir de la Septuaginta, que es la traducción bíblica del hebreo al griego, han tenido que traducir unos textos cuando deberían de haber sido del hebreo directamente, porque en lugar de poner: mire, esto nosotros no lo entendemos, mejor lo toman de la traducción griega para establecer su mensaje. Y Ezequiel es así: medidas, imágenes. Es uno de los libros del Antiguo Testamento que utilizan un lenguaje bastante complicado,
bastante tedioso para algunos porque no comprenden fácilmente a qué Ezequiel se está refiriendo. Pero bueno, Ezequiel es un profeta que está en el exilio. El pueblo busca la realidad que lo tiene allí en el exilio. Es decir, busca el por qué está pasando lo que está pasando. Ezequiel, que en un primer momento era sacerdote, Dios lo transforma en profeta en el capítulo 1. Es el hombre que lleva la palabra al pueblo. Y ciertos judíos en Babilonia llegan donde él a poder buscar una explicación de la razón por la cual ellos están allí. Y la razón es sencilla. Vean el versículo 6 del capítulo 8. Dice 8:6 de Ezequiel: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí. ¿Para qué dice el texto? Para alejarme de mi santuario. Ahí estará la razón por la cual la debacle del pueblo israelita llegó a ellos. Por una sola razón: porque Dios ya no está cerca, sino que dice el texto, Dios se ha alejado de ellos. Y en el capítulo 8, capítulo 9, hasta el capítulo 11 y 12 estará una estructura geográfica que lo primero que pasa en Israel es la presencia de Dios o la gloria de Dios, que ya les voy a explicar qué significa ese término. La gloria de Dios primero abandona el lugar santísimo o el santo de los santos. Ahí en ese lugar donde él se manifestaba en el templo, primero hay un movimiento. Por eso dice, se levantó o se movió la gloria de Dios y se fue al umbral del templo. Tal vez ahí Israel lograba recapacitar y se daba cuenta de lo que estaba perdiendo, la compañía y la presencia de Dios, pero no le importó. Entonces, primero la gloria de Dios se eleva del lugar santísimo al pináculo del templo, y al no Israel recapacitar, huye la presencia de Dios, se va a la ciudad, a una colina alta. Y una vez más Israel sigue en sus mismos desórdenes. Finalmente la gloria de Dios se va de la ciudad. Una vez la gloria de Dios ya no esté con Israel, lo demás es cuestión de esperar. Destrucción, muerte, sin un futuro, desgracias, exilio, deportaciones, todo lo que usted quiere. Porque lo que lo sostenía a Israel y lo que nos sostiene a nosotros es la gloria de Dios. Gloria de Dios es un término del Antiguo Testamento que utiliza mucho Ezequiel. Gloria de Dios, el concepto significa la presencia de Dios, significa las proezas de Dios, significa el respaldo de Dios, significa la garantía que Dios está conmigo. Eso, entre otras cosas, significa la gloria de Dios. La gloria de Dios no fue aceptada o no fue, digamos, no fue valorada por Israel. Por lo tanto, la gloria de Dios abandona el templo, la gloria de Dios abandona la ciudad y ya no hay respaldo de Dios. Ahora, eso no fue una situación de la noche a la mañana. Dios siempre tiene paciencia con su pueblo. Dios siempre tiene paciencia con nosotros. Pero cuando nosotros llegamos al punto de despreciarle de tal manera, Dios termina, como narrará el profeta Ezequiel, termina abandonándonos,
termina dejándonos a la deriva y termina no siendo la seguridad, no siendo la garantía. Y ahí vamos nosotros, en nuestros propios cautiverios, en nuestros propios exilios, en nuestras propias desgracias. Y surge aquella situación: ¿y por qué estoy así? Y hay una pregunta que también nos hacemos nosotros: ¿y por qué me pasa esto a mí, Dios? ¿Y por qué yo? Creyendo que una valoración de nuestra propia vida se merece mejores cosas, se merece bendiciones, se merece hasta felicitaciones de parte de Dios, va. Y eso es lo que llegan a hacer los ancianos. Ezequiel está en Babilonia, y cuando está en Babilonia, los ancianos, dicen en el versículo 1, vean, llegan a la casa de él en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes. Aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Ahí estaba Ezequiel, en su casa allá en Babilonia, y de repente llegan los ancianos de Judá. Estaban sentados delante de mí, buscando una explicación. ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué vivimos aquí en Babilonia? ¿Por qué se destruyó el templo? ¿Por qué Dios ya no nos respalda? ¿Por qué estamos como huesos secos? ¿Por qué estamos como muertos? Y a lo mejor Ezequiel tiene una palabra de consuelo, de las cuales estamos acostumbrados nosotros a hacer, ¿va? No se preocupe, hermano, Dios sabe los planes que tiene. Sí, yo estoy con usted. Y ahí estaba Ezequiel en ese momento de motivar a los ancianos, ¿va? Que andaban buscando la respuesta a por qué del cautiverio, cuando de repente dice el versículo 1 al final que él estaba ahí sentado con los ancianos, hablando, echándose unas pupusas, tomando chuco o horchata, pasando de la servilleta a los ancianos. Así, pobrecito, lo que le ha pasado a todo Israel. Y dice la imagen: y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Siguiente versículo dice: miré, y aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo era fuego, desde sus lomos para arriba parecía resplandor, y el aspecto de bronce refulgente. Una imagen que Ezequiel va a utilizar para hablar: ahí llegó también la presencia de Dios. ¿Cómo llegó? A través de su mano, y llegó a través de este personaje que él lo describe como alguien que parece hombre, que tiene fuego de los lomos para abajo, y tiene resplandor tan grande que es resplandeciente. Él no puede comprender esa imagen, pero para términos prácticos es Dios mismo que llega donde Ezequiel, que está allí escuchando las penurias, escuchando los dolores, escuchando los llantos que están hablando los ancianos. Y aparece una frase que dice el versículo número 3: ese hombre llegó donde él, aquella figura de hombre extendió su mano y lo tomó de la guedeja de su cabeza. Otra versión, si tienen ahí por favor, dice: aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del pelo. Es decir, no tenés que estar hablando con esta gente, porque estos ahora se hacen los que están sufriendo, pero no se dan cuenta lo que los ha llevado a donde están. No se dan cuenta que ha llegado a tal magnitud el furor de Dios, que eso hasta poco es lo que están sufriendo. Por eso la imagen es un poco violenta, ¿va? Lo agarra del pelo, como quien dice: te voy a enseñar, Ezequiel. No estés diciéndoles: pobrecito, mire, vamos a orar, ayunemos, haga tratos con Dios. Lo agarra del pelo: se te voy a mostrar qué es lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? El Espíritu me sostuvo entre la tierra y el cielo. En visiones de Dios me llevó a la parte norte de Jerusalén,
y esto es importante, lo llevó hasta la entrada de la puerta interior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. Vamos a leer todo el pasaje y después se lo explico. Versículo número 4 y 5 dice: allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Es decir, allí estaba, en ese templo donde, ya dijo el texto, en la entrada hay una imagen del celo. En la entrada, ahí en el templo de Jerusalén, está eso que provoca a celos a la gloria de Dios. Versículo 5. No solo eso, dice: hijo de hombre, levanta la vista hacia el norte. Yo miré en esa dirección, y en la entrada misma, al norte de la puerta del altar, vi el ídolo que provoca a celos, los celos de Dios. Poneme donde dice que había un cuartito ahí, versículo 6. ¿No ves los que hacen estos las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones. Versículo 3 es, hijo. Versículo 3. En el versículo 3, esto dice: a la entrada de la puerta adentro, que mira hacia el norte, donde estaba, había un cuartito en el propio templo de Dios. Ya el pueblo, cuando llegó a Canaán, ya no es aquel pueblo necesitado. Ya no es aquel pueblo que viene con la fe puesta en Dios, que los alimentó en el desierto con maná, que los bendijo, que esto ahora ya ellos están establecidos en la tierra, y al estar establecidos en la tierra, en lugar de ser fieles a Dios, Él les había dicho: ni siquiera se casen con extranjeros, porque al casarse con extranjeros, las costumbres de esos otros pueblos van a llegar donde ustedes. ¿Y saben qué hizo el pueblo? Todo lo contrario de lo que Dios les dijo. Una vez disfrutaron de la tierra prometida, una vez disfrutaron de la bendición, una vez disfrutaron de la bondad de Dios, comenzaron a mezclarse, comenzaron a compartir la gloria de Dios con otros dioses. Y mire, esto es un problema que nos pasa. Mientras hay necesidad, hay fe. Mientras hay escasez, hay constancia. Mientras hay enfermedad, hay fidelidad a Dios. Pero una vez Él los tiene bonito a todos nosotros, comenzamos a hacer una y otra y otra y otra locura. Él les había dicho en el Deuteronomio: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Él les había dicho: porque Dios es celoso y no comparte su gloria. Él les había dicho: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni nada de eso. Y el pueblo hizo caso omiso. Lo que comenzó en las calles, lo que comenzó en la ciudad de Canaán, pronto se pasó al propio templo de Jerusalén. Vea el 8 en la versión Valera 60, versículo 17. Dice: me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí? Y después hace una reflexión. Después que han llenado de maldad toda la tierra, después que han hecho sus locuras afuera, hoy ya no les basta hacer sus locuras afuera, sino que le dice el texto: se volvieron a mí para irritarme, y he aquí que aplican el ramo a sus narices. En el templo que debía de ser para Dios, lo que hay en la entrada es la imagen
ahí el texto dice la imagen del celo. Es la imagen de una diosa cananea, de Astarte, que es la diosa de la fertilidad, que es la diosa de la sexualidad venerada y practicada en los cultos cananeos. Hay unas imágenes que quiero compartirles para que vean lo que había en el templo de Dios, en la entrada, en ese cuartito. Esa era la imagen de Astarte. Y como ustedes pueden ver, la frase que ahí aparece, en el versículo número 3 al final dice: donde estaba la habitación del ¿qué? Del celo. Pero no es un celo de que tiene celo como nosotros lo comprendemos. Es celo el aspecto sexual. Nomás entraban al templo, lo que la gente iba a ver en el templo de Yahvé, iba a haber orgías, iba a haber la imagen de la diosa cananea. Poneme las otras imágenes, hijo. Habían prostitutas sagradas, donde los hermanos que llegaban al culto ya no entraban hasta adentro a adorar a Yahvé, sino que le decía: aquí me voy a quedar, aquí voy a adorar. ¿Se comprende esto, hermano? ¿Y dónde está la adoración a Dios? Ha sido reducida a esto. La otra imagen de la diosa es esta, la diosa de la fertilidad, unas calaveras abajo, luego unas imágenes y los pechos descubiertos, hablando acerca de la fertilidad o de la maternidad. Digamos, si usted lo quiere, digamos así, no ser tan grosero, a nivel cultural era una práctica cananea. Pero esta es la primera abominación que la están haciendo en la entrada del templo de ¿quién? ¿Cuál culto cree que se llenaba más? ¿Este de la entrada o el del fondo para ir a adorar a Yahvé? ¿Cuál cree que se llenaba más? Si aquí tuviéramos ahí un culto donde hubiera algo ahí como table dance, ¿qué cree que se llenara más? Eso era en el templo de Jerusalén. Y esa es la primera. Dice el versículo 6: me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? ¿Y qué dice el texto? Pero vuélvete aún y verás. ¿Qué le dice? O sea, como si eso ya no fuera una cosa, ¿qué le digo? Garrafal. En el templo de Yahvé haciendo eso. Ahora, ¿cómo queda la llorada que llegaron a dar los ancianos donde Ezequiel? ¿Usted cree que la gloria de Dios no toleró muchos años ese desorden? ¿Usted cree que la gloria de Yahvé no toleró mucho tiempo eso que estuvieron haciendo los israelitas? Pero llegó a un punto que rebalsó la paciencia de Dios. Bien, este era un desorden de carácter sexual que había en el templo de Jerusalén. Pero las cosas no han cambiado. Hay mucha gente que los mismos desórdenes de afuera ahora los andan haciendo dentro de la iglesia, viviendo vidas. Una cosa es que una canita al aire, eso no es canita, eso ya es peluca. Sí, es que no solamente ha sido un desliz, eso es tobogán. Desórdenes terribles. Por cada mes del año un marido o una mujer nuevo. Pero como son hermanos no importa porque oran. ¿Usted cree que Dios lo va a tolerar? ¿Están aquí todavía, hermanos? Ay, que no era el último culto de fin de año. Pues sí, quite el lío. Es más, yo ni iba a predicar esto, fíjese. De corazón se lo digo, yo le dije al pastor Carlos: mire, este es mi sermón de ahorita a las 7, pero
Pues sí, yo tengo que hacer caso a Dios y no después también me va a cachimbear a mí. Los desórdenes que se hacen en el templo. Claro, el manual de los biblistas para suavizar esto le pone, no hombre, ahí lo puede aplicar diciendo, ¿quién tiene ahora tu corazón? Ante pécoro. Ese es el problema. Los desórdenes de vida que nosotros llevamos. En el templo de Yahvé se practican estas cosas. Se ha sustituido la adoración a Dios por la adoración del cuerpo. Ahora ya no hay amor por Dios, ya no hay amor por sus cosas. Ahora hay un culto a la fertilidad, hay un culto a la sexualidad. Se está adorando a una diosa cananea. ¿Quién tiene el corazón? ¿O quién vino, mejor dicho, a sustituir lo que amabas a Dios? Ha venido a ser ahora parte fundamental de tu corazón. ¿Quién? ¿Alguna persona? ¿Alguna empresa? ¿Alguna cosa? Ahora los israelitas están más decantados por los cultos cananeos que por el propio culto que le van a dar a Dios. Y ahí están. Sigamos leyendo, porque en el culto de las 7 solo pude hablar de dos cosas. Ahí está la gente adorando a Astarte o Ashera, cualquiera de los dos nombres, es la diosa cananea, que llegó, y no solamente llegó a competir en el propio templo de Dios. O sea, en ese cuartito que les mostré, no crea que ahí se ponían a ver los partidos del Barça. Desorden exagerado. Y todavía se preguntan por qué la gloria de Dios nos abandonó. Y todavía se preguntan por qué Dios nos ha dejado. Segundo elemento, versículo número 7. Me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las maldades, las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, todos los hijos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared. ¿Por qué? Aquí dejamos la influencia de Cananea, que es en la entrada, que es la diosa Astarte de la fertilidad. Y ahora en el templo de Yahvé, en toda la pared, ¿saben qué han pintado? Todos los dioses egipcios. Cuando ahí el texto dice toda forma de reptiles, se está haciendo referencia a los dioses egipcios, en los cuales habían uno de los principales era un dios que tenía la forma de cocodrilo, otro dios que tenía la forma de gato, de toro, de halcón, y todo lo que es el simbolismo que en algún momento aprendieron allá en Egipto y que fueron heredando de generación en generaciones, pero ahora lo han llevado al templo de Yahvé. Poneme la foto, por favor, de los jeroglíficos. En el templo de Yahvé ya no habían solamente el arca del pacto, el arca de todo lo que le había dicho a Moisés, sino que ahora todo el templo está tapizado de imágenes egipcias. Es decir, ¿cómo van a estar recordando los que un momento estuvieron, los tuvieron cautivos 400 años? Ahora ellos han llevado su propia cautividad al propio templo de Dios. Tercer elemento, dice versículo 11, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel.
Hago un paréntesis y dice el versículo 1: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. ¿Y quiénes? Estos mismos viejos, los ancianos que están chillándole ahí a Ezequiel, los ancianos que están llorando, son estos mismos que dice el 11: estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno su incensario en mano. Subía una nube espesa de incienso. 12: me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque los ancianos, miren lo que decían los ancianos, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Ya, y esto se le llama literariamente un dramatismo, en donde cada una de las denuncias que Dios hace por medio de su profeta están cada día más graves. Comenzamos con la diosa Astarte, seguimos con los jeroglíficos egipcios en las paredes, donde el pueblo, en lugar de adorar a Dios en su propio templo, está adorando a las otras imágenes propias. Ahora el tercer elemento es los ancianos. Los ancianos es un término no necesariamente de edad. Los ancianos, se supone, son personas maduras, líderes de la congregación, los que juzgan, los que aconsejan, que es el mismo término que el Nuevo Testamento se va a mencionar en las cartas pastorales, en Timoteo y en Tito, donde hablan acerca de los ancianos y de las ancianas, no como un elemento de edad, sino con personas que supuestamente son maduras. Pero ¿qué ha llevado estas personas maduras en el templo de Yahvé? Dice que ellos hacen cosas en tinieblas, en la oscuridad. ¿Y cuál es la razón? Porque ellos dicen: no, Dios no nos ve. Y este tercer elemento de cómo la gloria de Dios abandona un lugar, abandona la vida, es cuando tú haces cosas en secreto, en la oscuridad, que tú crees que nadie las ve. Pero yo te vengo a comunicar: el que nada se le puede ocultar, él todo lo sabe y todo lo ve. Los que debían ser un ejemplo, los ancianos, están haciendo un desorden, adorando imágenes en su propia camarita, creyendo que nadie lo ve. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú crees que Dios no te ve? Que te preocupas porque la gente no se dé cuenta. Que te preocupas para disimular. ¿Cuáles son aquellas cosas en secreto que tenés? Esos 7 novios que manejas, esas 6 novias que tenés, esa pornografía que no puedes dominar, esos malos hábitos que tenés, esos negocios ilícitos. Ya no oí amenes. ¿Cómo quieres que el respaldo de Dios siga? Si al igual que los ancianos hacemos cosas en la oscuridad, creyendo que Dios no nos ve. Hay un texto en Deuteronomio, no tengo tiempo para que lo veamos, en donde dice: los ojos de Jehová están sobre sus hijos los 365 días del año y las 24 horas del día. Aunque sea oscuro, aunque tengas 4 perfiles de redes sociales, Dios conoce las claves y los mensajes. Aunque crees que aunque no dar factura por ese negocio, Dios sabe las cosas ilícitas que haces. Y así querés el respaldo de Dios. Y así querés que Dios y su gloria y su bendición se mantengan contigo. Ya no solamente hay una influencia de Canaán con la diosa de la fertilidad, de Egipto con los jeroglíficos en la pared. Aquí la cosa se sigue poniendo más difícil. Versículo 13: me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos.
y me llevó a la entrada de la puerta otra vez. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿La puerta de dónde? Es que todo es en el templo. El relajo que están haciendo no es en la calle, es en el templo. Y me llevó a la puerta de la casa de Jehová que estaba al norte. Y he aquí que qué, hermanas, no les oigo. Va pues, hermanas, lean. Y he aquí que qué, que las mujeres, ¿qué estaban haciendo estas señoras? Sentadas endechando a Tamuz. Ahora ya la influencia no solo es cananea, ya no solamente es egipcia, ahora entra una deidad mesopotámica. Esta diosa era la diosa Tamuz. Pone ahí la imagen, por favor, hijo. Ella y las mujeres que aparecen, la palabra endechar es la palabra llorar. Dentro del templo estaban haciendo rituales. Te mandé otra imagen donde están las mujeres llorando. Ahí está. Rituales, cosas esotéricas, llorándole, diciéndole a Tamuz que la bendijera. La palabra llorar en el profeta Ezequiel habla de esas cosas emocionales. Sí, de nada sirve llorar. Lo que Dios quiere no son lágrimas. Lo que Dios quiere es que nosotros cambiemos, hermano. Dios no se decanta por eso. Y en este elemento, las mujeres han llegado a tal magnitud, la abominación en el templo, que no les basta ya todo lo anterior, sino que ahora están practicando cosas así, esotéricas. Como que aquí tuviéramos un cubículo, va, hermano, ahí si quiere, allá leen la taza de café. Por el otro lado también le pueden leer la mano. Y si quieren la prueba del puro, se van allá atrás. Algo así. Hey, hermano, usted puede reírse, pero usted sabe que hay cristianos que todavía creen en esas cosas. ¿Sabe usted que hay cristianos que todavía andan estampitas de San Simón en la Biblia? Vea al vecino, por favor. Eso, bro. Así. Como la gloria de Dios, como la gloria de Yahvé no va a abandonar el templo si esto es lo que están haciendo. Había un ritual que hacían las mujeres, porque Tamuz era la diosa que tenía que ver con las cosechas. Tamuz era la diosa que tenía que ver con la productividad. Y ellas hacían un gran show, un gran relajo, a lo cual el profeta solo lo resume. Lo que vio, dice el versículo 14, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. O sea, por un lado estaban aquellos allá con Astarte en el culto sexual, y por el otro lado estaban las mujeres adorando a Tamuz. Ahí estaban llorando. Y la palabra endechar, entre otras cosas, también tiene que ver con ritos, así como cuando, por ejemplo, el profeta Elías dice que va a pelear contra los profetas de Baal. Cuando los profetas de Baal comienzan a danzar sobre su propio holocausto, dice un momento que ellos se sajan, se golpean, se ponen cuchillos y se parten. Pues algo así era el rito que le hacían a la diosa Tamuz. Pero que es lo garrafal, si así usted lo quiere llamar, que lo estaban haciendo en el templo de ¿quién? Llorando. Ya se sabía, allá está el sector de las lloronas. Claro, por eso es que a veces en los cultos, y perdone que sea así directo, pero Dios no se impacta por las lágrimas. Porque la gente a veces con lágrimas logra muchas cosas, va. Pero como Dios todo lo sabe, todo lo ve,
y no solamente ve el exterior, sino que ve el interior, sabe que esas lágrimas son paja. Son las lágrimas del bolo que llegó el 24 y dijo: esta es la última Navidad que tomo, perdóname, madrecita. Y con las lágrimas va. Y anda bolo todavía, desgraciado. Pues también, solo que aquí en el templo venimos a hacer el gran show. A Dios, Señor, hoy sí, me arrepiento, Señor. Y las hermanas: el pastor, deberíamos tener ahí servilletas para la gente que es ministrada en el templo. Y dice Dios: pues sí, pero es que a mí no me sirven las lágrimas. Lo que yo quiero es un verdadero cambio. Lo que yo quiero es una transformación que muestren que realmente son mis hijos y mis hijas. Chillar no. Transformación quiere Dios. Sigo leyendo. Dice el versículo 15: luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Me llevó al atrio de adentro, dice el 16, de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, habían 25 sacerdotes. Habían 25 hombres. Hombres que conocen la ley, hombres que conocen la Torá, hombres que conocen la Mishnah, hombres que conocen todo lo que tiene que ver con rituales para con Dios. Ya saben cómo son las prácticas que les habían dictado en Éxodo, en Levítico. Ya saben cómo Dios era tan severo que cuando Nadab y Abiú llegaron a ofrecer un fuego extraño, ¿qué les pasó? Cayeron tostados o cayeron templados, decía mi abuela. Y aún sabiendo eso, dice el versículo, habían como 25 varones, y esta es la clave de interpretación, ¿cómo estaban puestos? Sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Aquí entra Babilonia. Ya está la influencia cananea, ya está la influencia egipcia, ya está la influencia mesopotámica. Ahora entra la influencia babilónica a través de este dios llamado Shamash, que es el dios del sol, de la justicia y del poder. El que pedía una adoración cada amanecer. Poneme la imagen del dios Shamash, por favor. Este era el dios babilonio Shamash. Los hombres que ahí describe el texto, que son sacerdotes, en lugar de estar adorando a Dios, ¿a quién están adorando? A este dios Shamash, al Dios que tiene resplandor, al Dios que impresiona. Y la frase hermenéutica de interpretación es: si le están dando a ellos el frente, ¿qué le están dando a Dios? La espalda. Y hermano, no hay nada más terrible que darle la espalda a Dios. Tenemos ejemplos en el Génesis, cuando dice que una mujer se volvió estatua de sal por no ir en el camino que Dios le había dicho. Pero aquí son los sacerdotes que están vislumbrados por Shamash. Y ahora, ¿cómo Dios no va a abandonar la gloria de este templo si muchos de sus sacerdotes están deslumbrados? Shamash podría ser el dios del dinero. Shamash podría ser el dios de aquellas familias de las iglesias que tienen plata y que aportan, y los sacerdotes o los pastores se deslumbran por eso, pero le dan la espalda a Dios. Le dan la espalda a Yahvé. Por eso emite un veredicto y dice el Señor, versículo 17: y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. 18: pues también yo
procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz. ¿Y qué dice Dios? Bye. El texto comenzó diciendo en el versículo 1, los ancianos que llegaban donde Ezequiel queriendo encontrar una respuesta. Ay, pastor, ¿y por qué que yo estoy pasando esto? Ahí tiene la respuesta. Ahí está. Ahí está. No es cuestión de que Dios nos ha abandonado, es cuestión de que primero lo abandonamos nosotros a Él. No es cuestión de que Dios no ha sido fiel, es cuestión de que primero nosotros comenzamos sustituyéndole por otras personas o por otras cosas. No es cuestión de que Dios se ha enojado y por eso me hizo pasar esto. No, es cuestión de que nosotros no le dimos la importancia de vida a las cosas sagradas. Hay otra frase que también Ezequiel va a usar, es la santidad de Dios. Santidad no es un concepto que desde la cultura occidental nosotros lo podamos comprender. Santidad era la frase que los hebreos utilizaban para poder hablar de ese Dios inaccesible. Es decir, de ese Dios que cuando yo iba a hacer algo para Él, tenía que ser una dedicación, pero tan exacta. ¿Por qué? Porque así como Dios es detallista con nosotros, Dios quiere que también nosotros seamos detallistas con Él. No quiero adelantarme al sermón que yo tenía para hoy en la mañana. A lo mejor predico el 31 ese sermón. Pero una de las cosas que Dios siempre le ha demandado a su pueblo es el respeto por sus cosas. Si usted no tiene respeto por las cosas de Dios, si usted no tiene el respeto por ese llamado que ha recibido de Dios, después no se queje que la gloria de Dios lo ha abandonado. Después no venga chillando como los ancianos. No sé por qué. Ay, si usted supiera, pastor. Mejor, como yo leía este texto, hacía un autoanálisis, me miraba al espejo y determinaba: Señor, perdóname si yo estoy cometiendo esto. Perdóname si yo he sustituido tu adoración por otras cosas que yo considero importantes. Nada puede ser más importante en la vida de todo cristiano que no sea el Señor. No, pues que mire, Dios tiene que entender que tengo ropa sucia. Bye, está bueno. Dios tiene que entender que no siempre veo a mi familia. Dios tiene que entender, vaya, está bueno pues. ¿Se acuerda cuando no tenía nada? ¿Se acuerda cuando iban a entrar a la tierra prometida, que todavía no la estaban disfrutando? Señor, te seremos fieles. Y ya una vez estando en la tierra prometida, ahí zamparon a Astarte, zamparon a Shamash, zamparon a Tamuz, a todo. ¿Por qué? Así somos nosotros. Así somos. Compartimos la gloria de Dios, a veces hasta con personas, no porque sean malas pues, pero son personas que blasfeman el nombre de Dios. Y por eso Ezequiel en el capítulo 8, la visión, o sea, imagínense la violencia con la que lo agarra, ¿va? En lugar de estar hablando con los ancianos, lo agarró del pelo. Vení, te voy a mostrar. Te voy a demostrar por qué los abandoné. Te voy a demostrar por qué están como están. Claro, al leer todo el capítulo 8, usted se queda espantado. Dice, y todo esto así Israel en el templo. Y Dios te dice esta mañana, no, a ellos ya me encargué de ellos. Ahora me corresponde a ustedes, 2025, ¿qué hacen en mi templo? No queremos que la gloria de Dios se vaya. Valoremos la gloria de Dios. No queremos que la gloria de Dios se vaya de nuestra vida. Démosle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No queremos que el respaldo de Dios se aparte. No lo ponga a la par a Dios de alguna persona. ¿Por qué? Dios es incomparable.
Ay, es que no sé si decidir. Lo que pasa es que Roberto Carlos me ha invitado a un café hoy domingo. Decide por Roberto Carlos, pues. No, lo que pasa es que la María Eugenia me dijo que solo domingo sale conmigo. Vaya con la Eugenia, pues. Y dele a las personas la importancia que en su vida solo Dios debe tener. Claro, quizá ahorita usted no lo vea, porque el pueblo no vio esto. La gloria de Dios se elevó del lugar santísimo al pináculo. Israel no se dio cuenta, porque todo estaba bien, iban al culto. No estaban vestidos de sacerdotes ahí, pues. No, las mujeres estaban ahí en el templo, pues. Sí, llegaban con su Biblia, con su himnario. Llegaban a servir, hacían esto, pero realmente estaban viviendo vidas que Dios le agradaba. Porque ese es el punto. Aquí no se esmere por vivir las vidas que la gente quiere que viva. Aquí esmérese por vivir la vida que Dios quiere que usted viva. De eso preocúpese. Que si yo le digo, mire, está bien esa ropa, está mal, eso que no le importe, que le importe lo que le dice Dios. Así quiero que se vista un hijo mío, así quiero que se vista una hija mía. Por eso preocúpese. Hermanos, esto es grave. Porque si la presencia de Dios, si la gloria de Dios, por eso dice el 4, miren, 8:4, con esto termino. Dice Ezequiel 8:4, y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel. Solo que el pueblo no le ponía atención a la gloria. El pueblo le ponía atención a la diosa que estaba en el inicio, a los dioses que estaban en las paredes de los egipcios. Le ponían atención a Tamuz, le ponían atención al dios Sol. O sea, dejándolo a Dios apartado. Es como decir, va, el 31, sí, en la mañana voy al mercado, después voy a ir a comprar el chanchito, después voy a ir a agarrar carne asada, los chorizos, esto y lo otro, y en todo su día, ¿dónde quedó su adoración? Alguien dice aleluya, alguien dice amén, porque usted hace planes. No, mira, viene el tío de la USA, ya le dije, y vamos a ir a la playa, vamos a ir a la costa, vamos a ir a hacer esto. ¿Y cuándo va a traer ese viejo a la iglesia que honre a Dios? ¿No le ha dicho usted acaso que usted es creyente? No oigo amenes, hermanos. Cuando usted hace planes, nunca toma en cuenta a Dios. Y la gloria de Dios, sí, ahí está, pero si estoy enfermo, sí va. Ahí llego el viernes de milagro. ¿Hace planes usted con Dios? Así como hace planes con su familia, así como hace planes con los cheros, así como hace planes con Dios. Pues sí, da igual, sí. Deberían de agradecer que yo voy a la iglesia y solo con eso. No, hermanito, no se equivoque. Dios no necesita de nosotros. Él tiene ángeles y arcángeles alabando día y noche su santidad y su hermosura. Lo que quiero decirle como su pastor es salir de este gran compromiso y decirle: no tenga en poco la gloria de Dios. Eso, no la tenga en poco. No tenga en poco el servicio. No crea que esto es solo. La idea es salir. No, aquí la idea no es salir. Si eso fuera para los hombres está bueno. Aquí la idea es hacer las cosas con excelencia para Dios. Una de las cosas que vamos a estudiar cuando el Señor reconstruye Jerusalén, lo primero que va a reconstruir es el templo. Y Él lo tiene todo medido. Ahí en sus casas leen de Ezequiel del 40 en adelante. De tal lugar a tal lugar tales codos, de tal lugar a tal lugar tales codos. Los que van a llegar a adorar son exclusivamente los hijos de Sadoc. Es decir, Dios se cansó de hacer las cosas a la carrera para Él, y cuando inaugura el nuevo templo quiere las cosas con excelencia. Con excelencia.
Viene usted a adorar a Dios, venga a hacerlo con excelencia. ¿Por qué? Usted viene a encontrarse con la gloria de Dios, hermano. Viene usted al culto, viene usted a encontrarse con la gloria de Dios. Venga a darle su adoración que Dios se corresponde. Viene a escuchar palabra, dele la seriedad del caso, porque aquí usted no viene a oír a un viejo choco y gordo. Usted viene a oír aquí la palabra que Dios le manda de todo su interior. Dele un fuerte aplauso. Este último domingo, que vino bravo el viejo. No. Este último domingo del 2025, quiero que en su corazón se lleve: la gloria de Dios no es cualquier cosa. La presencia de Dios no es cualquier cosa. La presencia de, por eso dice, a la presencia de Dios tiembla toda la tierra. Por eso decía Isaías, y vi ese resplandor, y caí como muerto. Pedro, cuando ve a Jesús y se tira al agua y dice, me voy de aquí porque no soy digno. Y nosotros tenemos en poco la gloria de Dios. No permitamos que lo que le pasó al pueblo israelita nos pase a nosotros también. Mejor a partir de hoy tomemos decisiones, hagamos cambios en nuestra vida, cambios que sean para agradarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele un fuerte aplauso a Él. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Señor, nosotros no estamos exentos. Así como se movió tu gloria del templo de Jerusalén, así como ya nos respaldaste a tu pueblo, puede llegar un momento que nos pase a nosotros lo mismo, cuando no le damos importancia a tus cosas, a tu presencia. Cuando en tu propio templo hacemos ese tipo de cosas, cuando otra persona o cosa viene a sustituir en nuestra vida lo más importante, cuando tenemos nuestras propias deidades, cuando al igual que los ancianos hacemos cosas en oculto pensando que tú no nos ves, cuando al igual que las mujeres creemos que con una chilladita tú ya estás contento, o cuando al igual que los sacerdotes te damos la espalda, le damos más importancia a las luces, al resplandor del Dios Sol, pero te damos la espalda a ti, Señor. Ayúdanos a que la gloria de Dios sea lo más importante para nosotros, a que la presencia tuya sea lo más importante, a que el respaldo tuyo sea lo que más nos preocupe. Que se va a enojar el tío, ¿y qué? Que se va a enojar la familia, ¿y qué? El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.